sino se fue a un cuartel militar y quiso que todos vayan a ese cuartel militar, ¿no? Esa soberbia rompió el diálogo y han sido los congresistas nacionalistas invitados por la comunidad que han ido a explicar, ¿no?, los decretos legislativos y se los han dejado a ellos. Pensar... No eran muy precisas en su explicación, ¿no? Puede ser que no haya sido preciso, habría que escuchar, pero este es un debate político. Acá los congresistas no han ido a azuzar, han ido a explicar su posición de oposición, ¿no?, a estos proyectos que eran inconstitucionales. Creo que ya debemos dejar de pensar que los pueblos amazónicos son ciudadanos de segunda clase y que solo los utilizamos cuando hay guerra en el CENEPA y que solo los utilizamos para extraer la madera, el petróleo, el oro, el caucho, etcétera. Creo que estos pueblos son muy valientes, yo le doy como un testimonio de vida porque yo estaba en la época del conflicto allá, yo he vivido con ellos el 95 y el 96, y son pueblos pacíficos, hospitalarios, pero muy orgullosos y muy celosos de su propiedad, porque a diferencia de nosotros que podemos trabajar en diversas actividades, ellos solo tienen la tierra, y para tocarles la tierra hay que consultarles, les han faltado el respeto. ¿Usted continúa pensando, después de este anuncio que ha dado el gobierno, que el jefe de gabinete, si llegara a renunciar, se va a ir de todas maneras con las manos manchadas de sangre? Es un hecho ahí, ¿no? Ya sucedió lo que sucedió. Se anunció esto antes de que sucedieran los hechos lamentables de sangre del fatídico día viernes. El jueves hubo un pleno en el cual los congresistas nacionalistas exigieron que se debate el tema de la derogatoria, y la mayoría del gobierno, el APRA, el Fujimorismo y Unidad Nacional, son culpables de no haber tocado este tema y haber buscado triquiñuelas para levantar el pleno. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y justamente ellos han querido limpiarse la cara con el proyecto de suspensión de decretos legislativos. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la derogatoria. Es como, por ejemplo, nuestros congresistas sancionados, ellos están suspendidos, no están derogados. Quiere decir que tarde o temprano van a tener que ir al Congreso nuevamente, aunque no le guste al gobierno. Pero en el caso de los proyectos de los decretos legislativos, cuando uno suspende, quiere decir que de todas maneras se van a ejecutar en algún momento. Y eso es lo que el pueblo amazónico no quiere. Entonces yo creo que allí hay una responsabilidad del Congreso de la República y particularmente de la mayoría parlamentaria que ahora está gobernando. Y creemos, disculpe que sea reiterativo, que si el gobierno va a rectificar, saludamos que empiece la rectificación y que haga una enmienda sincera, ¿no? No solamente porque ahora los conflictos están aumentando. Así no hubiera ningún conflicto, así hubiera paz social en el país, debiera imperar el sentido de la justicia y la equidad para hacer esta enmienda. Y en esta enmienda también se debe incluir, vuelvo a repetir, el levantamiento del estado de emergencia, el cese a la persecución política y el levantamiento de las sanciones impuestas a los congresistas que ahora los hechos nos dan la razón. Señor Humala, precisamente como líder, esa enmienda que usted está invocando, ¿no cree que toda la clase política debe enmendar e iniciar de aquí para adelante y ponerle fin a esa confrontación que quizá ha causado todo este clima de crisis y ha llevado a las muertes que ya conocemos? Yo creo que todos tenemos que, de alguna manera, reflexionar y enmendar conductas, ¿no? Pero cada uno en la medida de los errores que ha cometido. Uno no puede enmendar los errores ajenos, ¿no? Cada uno, yo creo que en este caso el gobierno tiene mucho que enmendar, y creo en este caso a la pregunta si el premier así renuncie, se va con las manos manchadas de sangre, yo creo que eso queda en la retina, en los ojos de cada peruano y peruana que vio, ¿no?, los spots publicitarios, que vio después de los hechos de sangre como las excusas, las respuestas que daba el gobierno frente a esos hechos, ¿no? Yo creo que eso ya queda en la conciencia de cada peruano. Yo no quiero ahondar en estos temas. Si ya el premier decidió, ¿no?, dar un paso al costado, bueno, hay que saludar esa medida porque era necesaria, ¿no? Ya no es un interlocutor válido para poder hablar de un diálogo sincero, porque él fue parte del problema anterior. Y creo que tiene que rectificarse en todas estas cosas que he mencionado para que haya pues un diálogo sincero
entendiendo que la representatividad de los pueblos amazónicos recae en AIDESEP, y no está bien que se trate de descabezar a AIDESEP y se trate de llevar el diálogo con cada APU. Claro, si están descabezados, si está el presidente asilado y el resto de la dirigencia con orden de captura, obviamente eso pues es parte del abuso del poder que se tiene que corregir dentro de lo que es el marco de la rectificación que tiene que hacer el gobierno, y reconocer pues que con AIDESEP se puede dialogar, porque ¿usted cree que va a poder dialogar con las más de 1000 etnias que hay, comunidades que hay en la Amazonía? Va a ser muy difícil. Entonces yo creo que hay que respetar las organizaciones que se eligen democráticamente y hay que respetar los procesos internos de estas dirigencias y no estar tratando de descabezar instituciones porque no son opositoras, no son hostiles. Así no se construye la democracia. Esta rectificación lo que implica es asumir responsabilidades y bien que el Premier de una vez tenga el valor de decir que va a renunciar, y con él que renuncie la ministra Cabanillas. No sé si ya habrá dicho que va a renunciar o no, pero creo que haría bien en su prestigio, en su vida, en su trayectoria de más de 20 años como política, que asuma ahora con valor la renuncia, porque no nos puede mentir pues diciendo que ha sido un éxito. Ese es un fracaso, y tal vez el fracaso más grande que ha tenido la policía en los últimos 50 años, ¿no? Y hay una agenda pendiente entre la ministra Cabanillas y los familiares de los policías muertos y de los nativos también. Tiene usted razón. Bien, hemos escuchado diversas opiniones hasta esta hora sobre la decisión planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Jude Simon, en torno a plantear esta derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos. Estos decretos legislativos 1090 y 1064, considerados por los nativos, por los indígenas, nocivos para la selva.